Gilles Deleuze, guaraníes y jesuitas. La maquinaria de captura jesuítica en Misiones no fue simplemente un proyecto de evangelización, fue en realidad una violenta estrategia de dominación que convirtió al pueblo guaraní en un depósito de mano de obra y obediencia. El proceso de las reducciones impuso una nueva forma de vida y pensamiento a través de la violación de la memoria al prohibir los ritos que daban consistencia a la identidad guaraní. La reducción no fue un refugio, sino un dispositivo de captura. El guaraní era un ser nómada cuya búsqueda de la tierra sin mal era una línea de fuga, un camino hacia la libertad, un movimiento incesante que impedía la acumulación de poder centralizado. Los jesuitas capturaron el nomadismo guaraní. Al fijarlos en un punto geográfico, la misión, se les robó el derecho a la deriva, que era su modo de producción de conciencia. Los jesuitas violaron la subjetividad guaraní al imponerle el rostro del ignorante. Se les cortó el cabello, se les impuso la vestimenta europea y se les prohibió las pinturas corporales que manifestaban su conexión con lo divino animal. Esto aniquiló la autoconciencia guaraní. Ya no se veían como parte del cosmos vegetal animal, sino como copias defectuosas del hombre europeo que debían ser perfeccionadas a través del castigo y el rezo. Al imponer el calendario litúrgico y el reloj de las campanas, los jesuitas disolvieron la temporalidad propia de los guaraníes. La memoria de los antiguos chamanes fue reemplazada por la memoria de los santos europeos. El guaraní fue alienado de su propio pasado. Se le enseñó que su historia antes de la llegada de la cruz era una noche de barbarie. Se cortaron las líneas de transmisión oral del Aubú Rapta, el fundamento de la palabra, dejando al sujeto sin memoria, sin identidad, sin autoconciencia histórica. La alienación fue absoluta porque el guaraní ya no trabajaba para la reciprocidad comunitaria, sino para la acumulación de la compañía de Jesús. Su esfuerzo físico era succionado por una máquina económica global. La felicidad que reportaban las crónicas jesuitas era la felicidad del autómata, la sonrisa del alienado que ha perdido la capacidad de desear algo fuera del sistema que lo oprime. Los guaraníes tenían una estructura social de multiplicidades, grupos de parentesco, líderes espirituales diversos. Los jesuitas los redujeron a una unidad de masa, el pueblo de la misión. Esta disolución de la autoconciencia grupal e individual permitió el despojo de la identidad guaraní. La estética jesuita fue una trampa para la conciencia. Se sedujo al guaraní a través de la música y la escultura para que plegara su alma a los dogmas romanos. De ninguna manera fue una aculturación suave. Fue una invasión de los sentidos. Mientras el guaraní esculpía ángeles con rasgos indígenas, estaba siendo forzado a materializar su propia derrota cultural. Sus manos trabajaban para la gloria del sistema que borraba su cosmogonía. El despojo de la identidad no fue un accidente, sino el objetivo premeditado, primordial para que la captura fuera exitosa. El guaraní reducido sufrió la disolución de su conciencia al ser arrancado de su medio asociado, la selva, y ser insertado en un mundo técnico-religioso alienante. Hoy, la reflexión científica debe denunciar que las ruinas no son solo piedras,
sino los restos de una colosal máquina de destrucción de la subjetividad humana, un recordatorio de la violencia con la que la identidad puede ser desmantelada cuando se impone un solo modo de conocer y un solo modo de ser. El etnocidio no fue solo físico, fue un efecto de superficie que penetró hasta lo más profundo. Al imponer el tiempo del reloj, de la campana, del trabajo obligatorio, se destruyó el tiempo circular y libre del juego y el rito. Un ejemplo pragmático de esta demolición de la subjetividad es la sustitución del nombre propio por nombres cristianos, un acto de sobrecodificación que borra la singularidad del individuo para convertirlo en una pieza intercambiable de la máquina teocrática. La destrucción de la identidad se manifiesta en la abyecta alienación del originario, que, viviendo en su propia tierra, ya no se reconoce en ella. La selva, que era un diagrama de libertad, se convirtió en una cárcel de muros invisibles. El pérfido despojo de la conciencia se logró mediante las canciones y rezos repetitivos que servían para hipnotizar la voluntad y evitar la experimentación vital de lo diferente. La pérdida de la autoestima es el resultado de la comparación diferencial impuesta por el europeo. El guaraní fue definido como un menor, un niño, alguien que necesitaba tutela. Su autoconciencia fue reemplazada por un simulacro de identidad occidental, una copia deformada que servía a los intereses de la máquina de guerra imperialista. Hoy la tarea es cartografiar esas líneas de fuga que aún persisten en la memoria del suelo misionero, buscando un futuro distinto que permita sanar la fragmentación de la subjetividad y recuperar la potencia de una identidad que, aunque herida, sigue siendo una semilla que brota entre las ruinas de la tierra roja. Tierra roja. La herida colonial. Este término describe el daño psicológico y existencial que permanece en las comunidades guaraníes. No es solo un hecho del pasado, sino una vivencia presente que afecta la toma de conciencia actual. La invasión española y el proyecto jesuítico en Misiones no fueron una evangelización, sino el despliegue de una máquina de captura utilizando el poder pastoral. Los jesuitas operaron un etnocidio basado en el logocentrismo, que es la creencia de que la palabra escrita europea era el único acceso a la verdad. Este paradigma o modelo nos permite comprender que los flagelos actuales de la provincia de Misiones son el retorno de lo reprimido, de aquella invasión infame. La sanación solo vendrá de una descolonización mental que recupere la potencia de la palabra alma. La aculturación no es un cambio de ideas, es una domesticación de los cuerpos, la creación de cuerpos dóciles, obedientes, sumisos, mansos, manejables, disciplinados, flexibles, apacibles y blandos. El etnocidio no es solo matar el cuerpo, es matar la diferencia. Deleuze sostiene que la vida es multiplicidad pura, pero el pensamiento occidental, el logos, busca reducir todo a lo uno. Los guaraníes tenían una estructura social de multiplicidades, grupos de parentesco, líderes espirituales diversos. La destrucción de saberes es el asesinato sistemático de las formas de conocer y entender el mundo de los pueblos originarios. La invisibilización significa que no solo se destruye el cuerpo a través del genocidio, sino la capacidad de ese pueblo para producir su propia historia y cultura. El colonialismo interno es un concepto que explica cómo, después de la independencia de España, las estructuras de poder en Argentina continuaron tratando a Misiones y a sus pueblos guaraníes como territorios de conquista y mano de obra explotable.
Destrucción de la autoconciencia y la autoestima. El robo no fue solo de tierra, fue un ataque a la base de la subjetividad Mbga guaraní. Al alambrar la selva, el Estado le quitó al guaraní originario su libertad de movimiento. Esto destruyó su autoconciencia, porque para el guaraní ser es caminar. Al convertirlos en intrusos en su propia tierra, se les impuso una identidad de marginalidad que buscaba quebrar su autoestima. Pasaron de ser los señores de la selva a ser peones o pobres bajo la mirada del nuevo dueño. La autoestima recuperada. Gracias a que León Cadogan reveló la complejidad del Aubura Pitá, el mundo descubrió que los Mbga poseían una metafísica tan profunda como la griega. Esto blindó su autoestima frente al racismo colonial que los tildaba de salvajes. El Aubura Pitá como acto de conciencia. En la religión Mbga, la palabra es el alma. No hay lenguaje sin el compromiso de decir la verdad al otro. La mentira moderna destruye la confianza. El imperialismo actual satura de información para que nada sea verdad. La resistencia Mbga. El Aubú es compromiso absoluto. En la cultura Mbga, mentir es fragmentar el alma. Mantener su religión secreta durante siglos fue un acto de fidelidad a la verdad. La historia es un rastro de cenizas. Lo que creemos que es pasado es solo una reinterpretación del presente. La reciprocidad guaraní, llamada Yopoi, es un concepto fundamental en la cosmovisión y organización socioeconómica de los Mbga guaraní, que se traduce literalmente como manos recíprocamente abiertas o manos ofrecidas mutuamente. Más que un simple intercambio, es una práctica ancestral basada en la reciprocidad y la ayuda mutua, donde se da y se recibe para fortalecer la vida comunitaria. Esto representa la generosidad y la ausencia de tacañería, que es vista como el miedo a dar. La reciprocidad no es un trueque comercial inmediato, es un intercambio de bienes, servicios y favores que asegura la subsistencia de todos en la comunidad. El saber ver, Techacuá, es la conciencia de las necesidades del otro. Se toma lo que se necesita, pero también se ofrece lo que el otro necesita. La tierra es vista como un espacio sagrado, no como un recurso económico, y su manejo es colectivo. Cantata Tierra Roja.